Olá, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien bendecidos por el Señor Jesús. Estamos de vuelta con más una programación de estudio Carta a los Romanos y estamos en el capítulo 9 y dividindo por partes para facilitar así a la persona que está acompañando como un apoyo. Y estamos entrando hoy, pastor, con el número de 33, parte del número 33. Para el Señor. Para el Señor, Pastora Marcia. Estamos entonces en el programa número 33, 33º programa, Pastora Marcia. Bastante ya. Y con estos 3 capítulos que de repente en este tiempo, hablo del seno del cristianismo, hay un rebrote del judaísmo, hay muchas manifestaciones judaizantes o los cristianos mesiánicos y surgen muchas interrogantes, ya sea doctrinariamente, lingüísticamente, eclesiásticamente, ministerialmente, en la liturgia. Entonces, Pablo, como dijimos en el programa anterior, hubiera sido lindo que el Romano terminase en el capítulo 8 y demos el grito de victoria, somos más que vencedores, todas esas cosas. Nada nos separará del amor de Cristo. Pero está bajo inspiración divina el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, este tema apasionante, Israel. Y vamos a estar entonces desarrollando, dejando a todas las personas que estén mirando nuestra programación. Tenemos ahí la red social disponible en Facebook, página Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Muy bien. Y antes de entrar, Pastora Marcia, yo te traje, la otra vez miramos algunos libros que están acá abajo en el programa anterior. Este autor es muy bueno que cualquier lector de la Biblia lo lea, este es libro histórico del Antiguo Testamento, pero tiene la introducción al Antiguo Testamento, a las Sagradas Escrituras. Tiene también el Pentateuco que se llama Eugenio Lakatos. Este es un libro muy importante del Génesis, del capítulo 1 al 12, del 12 al 50, que es guía espiritual del Antiguo Testamento. Y esto, que ya es algo, presenta aquí el número 1 de Gerald von Rath, volumen 1, en Teología del Antiguo Testamento. Y ahí abajo está el de Martin Knox, está el de John Bray, entre otros, que sí o sí cualquier pastor que predique la Biblia o que predique sobre el Antiguo Testamento necesita tener un perfil adecuado, Pastora Marcia, o si no, la gente que te escucha, principalmente lo más académico, generalmente va a despreciarte al conocer eso. Nos lo decimos de manera despectiva, que el que no lee esto no pueda predicar. Pero, como decía Santo Tomás de Aquino, yo tengo miedo del hombre un solo libro. Porque algunos dicen, no, yo la Biblia no. Pero en la Biblia hay traducciones y traducciones y traducciones. Inclusive, al comienzo en el idioma griego, Pastora Marcia, hay mucha discusión, por lo menos ya que entrando en el tema que vamos a entrar acá a Israel, el Génesis comienza Pastora Marcia diciendo en el principio, Bereshit, Dios o dioses, Elohim, creó, y ahí dice Vara. Y ese Vara para nosotros suena bien porque antiguamente eran escritos cuneiformes. El hebreo antiguo no tenía vocales. Y eso para disminuir el tamaño al cual ellos escribían, porque lo escribían de derecha a izquierda porque es más fácil con el cincel y el martillo mirar la letra que está haciendo. No nos olvidemos que Israel pierde la lengua hebrea en el cautiverio babilónico. Israel pierde el hebreo, muere el hebreo, Pastora Marcia. Jesús habló el arameo. En la lengua litúrgica, en la sinagoga, sí había gente como Esdras cuando regresó
hablaba ese hebreo ya aramaizado. Ahora bien, con el correr del tiempo de la escritura que se tuvo Pastora Marcia, se le empezó a colocar vocales al hebreo. Pero ya casi se terminó eso al siglo X de la era cristiana. O sea que si ellos fueron al cautiverio en el 587, la batalla de Carquemia el 605, 600 años antes de Cristo, son 1500 a 1600 años. Entonces una lengua va perdiendo. Y la discusión está entre los masoréticos, se llaman textos masoréticos, Pastora Marcia, porque al texto que tenían le empezaron a crear vocales. Y son como una T, como un símbolo para el A, E, I, O, U. Fuera del Aleph, que es la primera letra, que es un A sin sonido. Y por ejemplo, ese vará, los masoretas babilónicos pusieron eso. Pero los masoretas galilaicos ya dijeron varó. Y entre vará y varó hay una discusión tremenda en la teología. Porque vará es un pretérito acabado, algo que Dios hizo, como el teísmo. El deísmo que cree en Dios, que le puso cuerda, y esto va andando perfectamente porque Dios ya le hizo para que ande como un reloj. Pero varo es un verbo constructo, que es imagen y semejanza de Dios al hombre, que el hombre tiene capacidad creativa. Entonces, podemos hablar muchísimo, y estos libros te empiezan a hablar principalmente Gerald von Rath, John Bray, Martin Knott. Son científicos de la Biblia, de la lengua, de la teología. Entonces estamos hablando en un nivel un poquito más alto de lo acostumbrado. Hay muchas cosas que nos va a costar tragar, pero nuestra búsqueda y nuestra ansiedad hacia la verdad nos lleva al campo investigativo siempre, que es lo único que intentamos lograr, Pastora Marcia, no una crítica insana, destructiva, despectiva. No, absolutamente, sino que la gente pueda leer y leer buenos materiales. La Pastora Marcia es nutricionista, y la nutrición, pues dice, no es la cantidad de lo que se ingiere lo que importa, sino la cantidad de lo que se digiere. Y no es lo mucho que comes, sino la calidad de lo que comes. Entonces estos son libros de calidad. No así que la gente escribe con la pasión y el corazón y no hay tarea investigativa, a mí me parece, yo creo, aquí un comentario sobre el texto. No, estos son análisis científicos, que es muy bueno conocerlo, Pastora Marcia. Muy interesante e importante tener datos, ¿verdad? Para poder ahí buscar las fuentes. Hoy en día podemos encontrar en internet varios de estos libros. Varios de ellos están digitales, Pastora Mar, como le dije. Pero lo más viejo, pues nos cuesta leerlo digital. Tenemos problemas de lectura y concentración en la computadora. Sí, pero es posible, no es algo inalcanzable, ¿verdad? Para y se vuelve gratuito para el que quiere. Ahí está. Y si no tenés dinero, porque lastimosamente son libros que cuestan un poco de dinero, entonces uno lo puede leer en el celular, en el computador o en la tablet que mucha gente tiene, se puede leer y tener buenos materiales. Enriquece el mensaje. Hay menos margen de posibilidad de equivocarme al firmar algunas cosas. Así mismo, pastor. Bueno, con esta parte donde vos está explicando, también nosotros ingresamos en el capítulo 9 de la carta a los romanos, donde vamos a estar hablando muchísimo sobre Israel. Pero antes de irnos con la metodología de versículo por versículo, podríamos seguir hablando sobre la introducción de este capítulo, porque en la edición anterior, el pastor dio algunas pautas, ¿verdad? Para dar para que la gente pueda introducir al conocimiento de lo que vamos a estar charlando en este capítulo. Pero podemos retroceder, ¿verdad? Claro que sí. Preguntando, ¿qué se puede decir en la introducción? Bueno, nosotros tenemos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto,
en el libro del Antiguo Testamento, así como se divide en nuestras Biblias. En el sesgo evangélico la mayoría usan el canon palestinense, que consta de 39 libros. La Iglesia Católica usa usa el texto alejandrino, el canon alejandrino, que tiene más libros, los comúnmente llamados deuterocanónicos, que ellos aceptaron en un concilio de 1542, en donde la Iglesia Católica volvió a eso. Entonces, miremos el Antiguo Testamento. El capítulo 1 al 11 es el comienzo, Pastora Marcia. Capítulo 1, la creación, 2 y 3. Capítulo 2 y 3, Adán y Eva, 4, Caín, 5, los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Capítulo 6 del Génesis tenemos el diluvio, el 17, ¿verdad? Hasta llegar al capítulo 9, 10, que presentan los que fueron creadores de tantas cosas. El 11, Babel. Y el capítulo 12 comienza, llamémosle así propiamente dicha, la historia de Israel con el llamamiento a Abraham de Ur de los Caldeos. Y todo el Génesis del 12 al 50 habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y principalmente de José. Termina allí con Israel ya propiamente dicho, después que Jacob luchara en el río Jaboc con el ángel y pasara a llamarse Israel. Y ahí entramos en Egipto, ellos claman, Dios llama a Moisés, salen al Éxodo, el capítulo 12, la Pascua, cruzan el Mar Rojo, el milagro, ¿verdad? Van por un camino distinto hacia el Sinaí, y en el capítulo 19 la estadía en el Sinaí de Israel. Israel hace pacto allí con Dios, y la presencia de Israel del 12, 3 hasta el número capítulo 10, versículo 10. Y después viene, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Número, y ahí viene Deuteronomio y la repetición de la ley. La entrada a Canaán, donde muere en el monte Nebo, en el Ije Abarim, muere Moisés, pero mira de lejos la tierra prometida. No se encontró su tumba, que lo reinterpretaría el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Josué entra en la época de la conquista. Termina esa época de la conquista. Estoy hablando en el orden que aparece en nuestras Biblias, Pastora Marcia. Allí ellos tienen problemas por la falta de dirección, y allí en ese momento ellos aparecen en ese tiempo que no tenían rey, cada cual hacía lo que le parece. Y aparecieron los salvadores, los llamados jueces, que fueron 13, hasta el último con Sansón, ¿verdad? Y después comienza, ¿verdad?, el periodo de los reyes, con Samuel, que es la transición entre los jueces, entre un profeta y el reinado. Comienza con Saúl y termina después con la división de las 12 tribus, con la muerte del tercer rey. Primer rey Saúl, David, Salomón. Y el hijo de Salomón, que iba a subir, que se llamó Roboam, por una cuestión de política se divide el país. El reino del norte, 10, queda Israel, propiamente dicho, y 2, Judá y Benjamín hacia el sur, que es el reino de Judá. Y se divide con Jeroboam y Roboam. Ese reino del sur ese reino del norte, cae primeramente en el 722 por el rey asirio Sargón II. Y allí lo hace desaparecer del mapa y lo lleva a dispersar por el mundo, que es lo que se conoce con el término técnico, teológico, como la diáspora. Y en el 605, la batalla de Carquemis, donde el faraón Necao va a ayudarle a los asirios allí contra el capitán Nabucodonosor, entra Josías, muere. Israel en el 597 y 587 totalmente deportado a Babilonia. El regreso con Ciro en el 537, después otra gente que vino con Zorobabel, ¿verdad?, con Esdras, después con Zorobabel, después vino con Nehemías. En fin, ahí está la estadía. Pasaron los grandes imperios, que vinieron los babilónicos en el 597, eran los medos persas,
vinieron en el 333 los griegos, en el 63 los romanos. Entonces esa es la Biblia, llamémosle, que usa el protestantismo. Pero en la Biblia católica, que hay una discusión entre el canon palestinense y el canon alejandrino, hay más libros, como el libro de Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeo, en fin, son 7 libros más. Y esa es la historia que antecede a lo que nosotros estamos comentando. Pero entrando ya aquí en el nuevo pacto, Pastora Marcia, recordemos que Dios hizo promesas muy importantes para Abraham. Le dijo, esta tierra te daré, tu descendencia será como la estrella de los cielos y como las arenas del mar. Dios dice que va a cumplir lo que prometió a Israel. Israel, como leíste anteriormente, Pastora Marcia, en el programa anterior, en el 7:7 de Deuteronomio, dice que era el pueblo más insignificante de la tierra, dando a entender que no hay mérito en Israel, sino gracia en Dios. Y llegó a ser el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios para una acción gratuita de Dios. Entonces, allí, lógicamente, que Gerald Bonra dice que nunca hay que leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento. Pero digámosle así, forzando una interpretación, nosotros como cristianos y mirando al Dios de la Biblia, vemos gracia en eso. Entonces Israel tiene que conocer a Dios. Y ahí viene en el hebreo el Am Yahvé y el Evet Yahvé. El Am Yahvé, el pueblo de Dios, pero el Evet Yahvé, el siervo de Dios. En el Nuevo Testamento interpretará a Israel, y en la figura del 53 de Isaías se entenderían por Jesús. Entonces, Israel pasó a ser el pueblo de Dios en el pacto que se dio en el 19:3 en adelante en el Sinaí. Y el resultado del Sinaí salió la ley, Pastora Marcia, salió la ley. Con esa ley ellos buscaban el shalom, el bienestar integral. Y la ley era señal, signo que ha entrado en el pacto de Dios. Podríamos leer, o sea, para no sé yo mal que habla, el Deuteronomio capítulo 7, el versículo 11. La otra vez leímos el 7, 6, 7, el 8, pero Deuteronomio capítulo 7, el versículo 11. 7 y el versículo 11. 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bueno, Dios le dice a Israel que guarde los estatutos, los mandamientos. ¿Por qué? ¿Te parece, Pastora Marcia, que Dios le da a Israel para guardar eso? Porque Israel es confiable. Porque nuestro mejor tesoro, ¿a quién le damos? A una persona o a una institución segura. Entonces Dios pide fidelidad al pacto. Pero en el devenir de la historia, como el caso cuando muere Josué, con los jueces y con la historia de Saúl, con los reyes de Israel, ¿qué aconteció? Se confunde, rompe el pacto, quebranta el pacto. ¿Por qué? Por la situación del pecado, la idolatría, la incredulidad, en fin, hay muchas cosas que se podía mencionar de Israel. Y Dios le dice, te voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí comienza a contar la historia de Oseas, de Jeremías y otro. Y en ese proceso de celo nace la iglesia. Y los pilares de la iglesia es judío, los pilares, es judío de la iglesia nuestra. ¿Por qué? El modelo litúrgico tiene un trasfondo judaico de la sinagoga, porque vino de Pablo, Pedro, todos ellos eran judíos. La parte eclesiástica, también judía. La parte organizacional, todo tiene un trasfondo judío. Entonces, Pablo
reconoce a un pueblo ante otro pueblo. Y ese es el capítulo 9, Pastora Marcia. Hay dos pueblos ahora. El judío, Israel, y la iglesia. Y bueno, eso como una introducción, Pastora Marcia. Um fundo histórico impressionante, ¿verdad? Pero dentro desse fundo histórico, ¿ha desechado Dios a Israel? Buena pregunta. ¿Ha desechado Dios a Israel? Y la respuesta es no podemos caer en antisemitismo. Israel tiene esa historia antisemitista con mucha gente. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, allí en la Rusia, con Hitler, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. La destrucción de Jerusalén en el 70. Borrado del mapa ellos desde el 70 hasta 1948. Historia tiene Israel. ¿Por qué le odian tanto a Israel? Es la pregunta. Porque es el pueblo de Dios. La niña de los ojos de Dios. Su primogénito. Y no hay que olvidar, Pastora Marcia, que hay un espíritu satánico diabólico anti-eclesial y anti-judío, anti-Israel. Eso no se puede negar, ese espíritu satanista. Habrá escuchado decir muchas veces, Pastora Marcia, Israel está aquí y debajo la ley. La iglesia aquí está y aquí está la gracia. Así me pintan principalmente los seguidores de John Derby con esta historia del dispensacionalismo. Pero eso no podemos decir, porque si decimos eso, caemos en antisemitismo. Aunque nadie te va a decir en la iglesia, nosotros no somos antisemitas, pero estás diciendo, estás afirmando. Y miran por la hora, Pastora Marcia, que miramos para tener un elemento. Scofield, que es una Biblia, el reverendo Scofield, la Biblia comentada de Scofield, como fiel discípulo de John Derby, él presenta que los judíos no mataron a Jesús. Jürgen Moltmann dice que ni los romanos ni los judíos le mataron a Jesús. Recuerdan que Jesús es condenado por blasfemia en el tribunal, en el Sanedrín judío, pero por sedición por Pilato, ¿verdad? Pero Jürgen Moltmann en el Dios crucificado dice que Dios en su pasión, en su amor, proveyó a su Hijo para morir por amor a sus criaturas por nosotros en la cruz. Entonces, a partir de ahora, en el aquí y ahora, si la pregunta que dijiste, Pastora Marcia, tenemos que decir que Dios ahora tiene dos pueblos aquí en la tierra. No hay duda de eso. No podemos negar de eso, Pastora Marcia. ¿Y qué dice Pablo de los judíos? Pablo. Y Pablo habla aquí, recordará en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 19 al 24. Él dice, a los judíos me he hecho como si fuera judío, a los que están bajo la ley como si fuera que está bajo la ley, aunque yo estoy sin ley. A los sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. Parece una persona hipócrita, pero lo que Pablo está diciendo nunca niega su nacionalidad. Por eso él siempre va a la sinagoga. Al judío primeramente, dice el 1.16 de esta misma carta, en la tesis de esta carta del versículo 17. ¿Por qué? Porque para Pablo están los judíos y están los gentiles. Si es judío y es gentil porque está en pecado. Si es judío y o es gentil, pero está en Cristo, entonces es la iglesia. Entonces Pablo hace esa distinción muy importante que en su carta a los Corintios él diría el mundo, los judíos y la iglesia. Entonces esa clara alusión hace Pablo y hay injerencia divina en estas tres esferas. ¿Y cómo se ve el apóstolo Pablo? Y Pablo nunca negó, a pesar de que me he hecho a los hebreos como si fuera hebreo. Él no niega su nacionalidad, a los judíos como si fuera judío. Recuerdo cuando Pablo fue ante un motín y le pusieron cadena a la mano,
dice que él cuando habló al pueblo judío le habló en hebreo, porque era un doctor de la ley, conocía esa lengua, a pesar de que esa lengua estaba muerta ya en esa época. Pero no hay duda, no hay cómo negar lo que Pablo siempre se mueve sin negar su nacionalidad. Ahora, lo que Pablo va a mirar es un Israel ciego y un Ismael remanente que continúa fiel a Yahvé o a Dios. Y va a mirarse con el Pablo judío y el Pablo parte del remanente. Pablo se ubica al lado del remanente, del que permanece fiel al Sinaí, a pesar de que va a interpretar el Sinaí desde lo que más adelante se va a hablar de la piedra del escándalo en Jerusalén, que fue el propio Jesús, el Cristo. Bien, pastor. Pero ¿existe una tensión allí? Sí, existe una tensión. Imagina, Pablo, no sé, es como cualquier persona que se convierte. Desde el momento que te convertí a la fe en Cristo, hay tensión en el seno familiar, hay tensión en el seno social, tus vecinos, la gente. Si vos antes tomabas todo el día, ya no tomabas, fumabas, tenías una vida licenciosa y de repente ese cambio y produce tensión, ya sea en la tentación o los antiguos amigos que quieren volver a llevarte por ese camino antiguo, ¿verdad? Entonces es muy fuerte. Primero, las promesas dadas por Dios a Abraham, ¿dónde están? Porque ellos no gobiernan desde el Sinaí hasta el río Tigris, el Éufrates, que es la promesa. Y han sido cumplidos todo en Cristo, es la pregunta. Entonces Jesucristo es judío, no hay ninguna duda. Él dijo, he venido a los hijos perdidos de Israel, inclusive en la boca de Jesús. Pero con él, con Cristo, cuando él dice, en mi iglesia, surge la iglesia. Y este pueblo se forma con lo mismo como leímos el 7:7 de Deuteronomio, que no hay mérito en él, en la iglesia, porque es por gracia. Si hubiera obedecido, si hubiera participado en la nueva creación, los judíos se hubieran convertido en la iglesia, diría más de uno. Pero ellos cayeron en el orgullo de tener la ley, la circuncisión, porque al incircunciso lo mira despectivamente. Y decirle incircunciso a un judío es despectivo, es denigrante. Pero ellos cayeron en eso. Pero Dios hace surgir un nuevo pueblo, que el Nuevo Testamento le llama la iglesia, conformada por judíos y gentiles, y pasa a ser el verdadero Israel. Allí está el rey. No sé si la memoria no me falla, pastora Marcia. En Gálatas 6:16 se puede ver eso. Gálatas 6:16. Y para decir eso es muy, 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 muy fuerte para decirle a un judío. Imagina a Pablo decir eso. Está escrito, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y al Israel, a la iglesia. Acá no estamos hablando de la nación, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Sí. Y ahí Pablo ya le dice el Israel de Dios. Y ese término, porque por eso que las palabras tienen un sentido, la monosemia. Yo me acuerdo que, no sé cómo le llaman esto en portugués. Caneta. Caneta. Acá le llaman virome, por una marca que vino. A uno le dicen bolígrafo. Cuando yo estudié en el Ecuador me decía, me presta su esfero. Esfero y mi cabeza un redondo. Su esfero. No tengo. Ahí está. Y bueno, ¿por qué? Porque al comienzo tuvo un solo nombre, pero al cruzar frontera, este mismo instrumento va teniendo varios nombres. Y eso es lo que se llama la monosemia y la polisemia. Por eso que al hablar en teología, ¿qué estamos diciendo? Como dice Jesús en Lucas 10:26, ¿qué lees y qué entiende? Ya con un sentido monosémico o polisémico. Entonces ahora Pablo está llamando a un pueblo que no era pueblo, el Israel de Dios. Póngase en el lugar del judío, pastora Marcia.
¿Cómo se sentiría un judío al leer esa carta a los Gálatas? Va a reaccionar. Recuerden que en toda esa Galacia, Pablo entró en la sinagoga a evangelizar. Los miembros de la iglesia eran ex miembros de la sinagoga, ahora los cuales él llama el Israel de Dios, salvo en Listra, que no había sinagoga, donde estuvo Timoteo y eso. Interesantísimo y muy rica el aporte de la introducción. Entonces Sí. ahora vamos a dar lectura en el capítulo de número 9 de Carta a los Romanos, el versículo 1. Sí, Y vamos a seguir va a estar entonces. apasionante. Sí, con la metodología de versículo por versículo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Muy ¿Por qué bien. empieza así el apóstol Pablo? ¿Por qué empieza así, verdad? Verdad, empieza con esa palabra que más adelante vamos a decir que esa palabra no es tan correcta la pregunta de Pilato, decir ¿qué es la verdad? Para el cristiano será ¿quién es la verdad? Pero vamos a hablarlo. Llamémosle a esto una solemne declaración, un abrir el corazón hacia el otro. Dicen que la mujer es más fácil abrir su corazón por amor que el hombre. El hombre siempre tiene su reserva. No le cuenta a toda la mujer, Marcia, porque es su factor psicológico. Y también los que saben, nunca te dicen todo. Acá hay una leyenda así más o menos del gato y el tigre. Que el gato le enseñó todos los trucos al tigre. Y cuando llegó el momento dice, ahora ya sé todos tus secretos y te voy a comer. Entonces el gato saltó para atrás y le dice, usted no me enseñó. Sí, porque... y así el sabio, dice, nunca cuenta todo. Pero ahora Pablo es como decir, ¿qué puedo decirle? Ahora les voy a decir todo, aunque les moleste, aunque les incomode. ¿Verdad? Es aletheia, tou Cristo aquí. No va a lalear Pablo aquí. Y a veces la verdad tiene este sesgo, pastora Marcia. Hay veces que no queremos decir la verdad. Un médico ante un paciente que muere. ¿No sabes lo que es salir y decirle? Tu paciente acaba de morir. Hay momentos que uno no quiere decir. Le está dando énfasis a su afirmación. No olvidar que él dice, no miento y mi conciencia me da testimonio. Pero no termina en la conciencia, que es todo un tema para hablar en la teología paulina. Dice, en el Espíritu Santo, porque apela a eso. Eso es muy importante de resaltar, porque la conciencia cauterizada, domesticada, mucha gente, acá hablan, Paraguay es una tierra de leyenda por causa del idioma, pastora Marcia. Mi hija Catherine acaba de leer 16 libros sobre mitología griega y hace poco me dijo, parece droga, quiero leer más sobre eso. Había sido tan interesante la mitología griega, me dijo, 16 libros leí y me dijo, queda como una droga porque quiero leer más, porque había sido que la Olimpiada se hizo por esto y encuentra miles de cosas con el cual interactuaba y ahora sí. Y en Paraguay, por causa del idioma, es los mitos y la leyenda, que sin eso no te habla luego el paraguayo guaraní parlante. Y allí para acá nosotros estamos diciendo una cosa muy importante de resaltar. Acá pues se habla que el yacaré comió a su hijo y comió, había hambre y comió 1 o 2, y después tenía como 16. Y se comió 2, queda 14 todavía para reproducirse. Después come 2 más y 12, y así va comiendo después. Y después cuando el último comió, dice ya, su conciencia no le acusó, pero ahí se le derramó la lágrima. Y esa es la lágrima del cocodrilo. O sea, no puede confiar en esa lágrima. Entonces, la conciencia tenemos que ubicarlo bien porque alguien dice, yo pastora presté de vos tu libro, pero no me acusó mi conciencia, te robó tu libro, no es que te prestó y te llevó unas cosas. Entonces cuando un cristiano te dice, y mi conciencia no me acusó, no es ninguna garantía. Tiene que tener sustento que dice la Biblia sobre eso. Y Barr,
en este libro de Barr, Carta a los Romanos, él dice, la iglesia es el intento de hacer comprensible el camino incomprensible. Palabra profunda. La iglesia es el intento de hacer comprensible el camino incomprensible. Israel no comprendió el camino. Jesús dice, yo soy, 14:6 de Juan, el camino. Y Pablo habla aquí como una persona cristiana, miembro de la iglesia, íntegro en todo. Por eso apela a Cristo, a su conciencia, al Espíritu Santo. No sé a quién más puede llamar para decir lo que va a decir. Es como cuando te va al juzgado y te dice, usted jura decir la verdad y nada más que la verdad, y te pone una Biblia y sí, juro, hay que te diga la verdad. Eso, con los abogados, con lo que le enseñaron ya la teoría y esas cosas, puede ser que no. Pero Pablo habla acá que lo hace muy en serio, lo hace quitando toda careta. Eso se resalta al terminarse lo que nosotros comentamos en el capítulo 8. Pero este paréntesis del capítulo 9, 10 y 11 es como un dolorcito que es muy llamativo en el corazón de Pablo. Y como dice un escritor, su verdadero centro de gravedad. Aquí o todo se desequilibra, todo cae, o todo se equilibra y queda de pie. Aquí el tema dominante va a ser, por eso le duele, la incredulidad de Israel. Y eso es todo un tema. ¿Cómo ese pueblo escogido dejó de reconocer al Mesías? ¿Cómo? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Al judío primeramente, dice 1:16. Pero ese pueblo, Marcia, que cruzó el mar Rojo, que cruzó en seco, que fue alimentado 40 años en el desierto, que por la noche tenía fuego para calentarse, tenía nubes de lo que habla. Estoy hablando textualmente de la Biblia, no en el campo exegético como se dice. Pero, ¿cómo cayó eso? Al judío primeramente, y se vislumbra el dolor del apóstol y la angustia que siente por su pueblo. ¿Por qué siente esta angustia? Porque en el 6, en este capítulo, no, el versículo 6, podía leer en la parte A. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado, porque ese es el problema con el dispensacionalismo. Dispensación de la inocencia. Falló, ya pecó, ya otra vez. Ahora vamos a la conciencia. Falló otra vez el hombre. Ahora vamos al gobierno. Falló otra vez. Nunca para de fallar. Y parecía que todo el plan de Dios es una gran falla. No se puede caer en eso. Pero allí, como dijo, volver a repetir esa palabra. No que la palabra de Dios haya fallado. No es la promesa que Dios le dio a Abraham, que haya fallado. Dios no falló. Pero en el versículo 14 podía leer, pastora Marcia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahora, ¿falló la palabra? ¿Hay injusticia a Dios? Claro que no. Las preguntas y respuestas se irán dando en esto. Dijimos que los mejores teólogos son los que hacen preguntas interesantes y no los que tienen todas las respuestas. Pablo hace preguntas que no nos gustaría que nos pregunten los inconversos, pero lo coloca en la Escritura y responde a esas preguntas. Dice, ¿falló la palabra de Dios? ¿Dios es injusto? Porque ahí es el contexto que vamos a ver, la predestinación y todas esas cosas. Y bueno, por lo menos eso es lo que podemos decir del versículo 1, pastora Marcia. Y él sigue escribiendo en el versículo 2 del capítulo 9, así, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tristeza y continuo dolor. Aparte de los sufrimientos que leímos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, leímos la otra vez. Sí. En cárcel, en desvelo, entre falsos hermanos, entre piratas del río, en alta mar, en naufragio, una noche, un día, 39 azotes 5 veces, apedreado, sí. Pero ahora, eso vos soportás. En esta misma iglesia donde nosotros estamos grabando, pastora Marcia, en la década del
del 80, nosotros sufrimos mucha persecución. Persecución real, tiraban piedras sobre el techo, pero piedra que caía en el culto, gracias a Dios nunca se lesionó. Alguien podía lesionarse, sufrimos lo que sea, pero el dolor físico, como el paraguayo que, no sé, tiene una cierta resistencia al dolor, es estoico a veces como se dice, pero no es eso, pero ese dolor del corazón que Pablo, ese duele más. Es como el corazón del pastor. Todo pastor tiene un cierto corazón cuando ama a su iglesia por las ovejas, porque las ovejas siempre tienen tendencia a no ir por el camino indicado, siempre quiere ir por el camino equivocado. Como dice un libro sobre el matrimonio, un libro católico, todo hombre anda en la búsqueda de la felicidad, lastimosamente siempre en el lugar equivocado. Y bueno, y esa es la realidad humana, esa es así. Entonces, ¿por qué está triste el apóstol? Por la incredulidad de Israel. Ese es lo doloroso. ¿Por qué está triste un pastor en la comunidad? Por la incredulidad de la comunidad, que no vienen a aceptar a Cristo, que no sirven y no siguen a Cristo, donde radica la verdadera felicidad. Buscan cualquier camino, el de la idolatría, el de la mentira, el engaño, el fraude, en fin, caminos hay en este mundo. Excelente explicación. El versículo 3 sigue. ¿Por qué deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? Sí, acuérdense que anatema traducimos generalmente por maldito o maldición. Un perdido. Y Pablo dice, si eso ayudara, o si su sacrificio, Pablo entiende perfectamente que el sacrificio de Cristo es perfecto. Por eso que nada se puede añadir a la fe, solo la obediencia. Pero para salvarme no hay cómo, solo en Cristo Jesús. Por aquella broma que siempre hacemos, Pastora Marcia, que una persona murió, estuvo al borde del cielo, alguien salió ahí, depende de la iglesia, San Pedro o algún ángel con una tableta, hoja blanca y lápiz, y le dijo, ¿por qué crees que vas a entrar acá? Y él dice, yo cuidé 30 años a mi mamá, y ahí un cartel dice 10.000 puntos para entrar allá, o sea que hay que hacer 10.000 puntos para entrar allá. Y él dice, ayudé a mi mamá 30 años, dice, cuando ya no le dejé entrar. Bueno, dice, por ser tu mamá vamos a duplicarte 60 puntos. Y 25 años di diezmo, ofrenda y me congregando, y le dice, 25 puntos. Ayudé a mi vecino todo lo que pudo, 10 puntos. Y de repente 10.000 puntos, y entonces él piensa en voz alta y dice, parece que lo único que acá me va a salvar es la misericordia de Dios. Amén, dice, eso vale 10.000 puntos adentro. Dice. Entonces, ocurre muchas veces eso. Pablo dice, entiende la muerte de Cristo, pero si con su muerte o si él se sacrificara, se volviera anatema, ayudara para quitar la venda de los ojos de Israel, lo desearía, dice él, por amor a mis hermanos según parientes en la carne, o sea que sus parientes judíos. Él dice eso, por amor a mis hermanos, la catarata que tenía quiere sacarlo, pero esa es una expresión del corazón, una expresión de deseo, porque muchas veces queremos que toda la gente esté en la iglesia, no por una cuestión de orgullo o de la lucha a la mega iglesia o del mayor templo, como es la modernidad, no, sino que la gente encuentre el verdadero sentido a su caminar. El versículo 4 sigue, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Muy bien. Entonces acá llegamos esto. Y ¿qué preguntaría sobre eso, Pastora Marcia? ¿Qué te parecería a vos? ¿Por qué Israel es así? Tantas bendiciones que vinieron de ellos. Me recuerda a un pastor que alguien le dice, ¿por qué vos sos así? Así mismo. Parece que he aprendido bien. Parece que aprendió con Israel, ¿verdad? Pablo le diría, ¿por qué vos sos así? ¿Por qué así? ¿Por qué Israel es así, verdad? Y no hay cómo entenderlo, pastor.
No hay cómo entender que alguien que gustó el don celestial, como dice la escritura, como el perro vuelve a su vómito o el chancho vuelve al cieno, al barro, no se entiende. Porque vos le podés bañar a un barro acá, Pastora Marcia, y ponerle un lindo moño y el perfume que quiera, pero le soltáis directo allá por su esencia. Ahora, alguien que tenga la esencia, nació de nuevo, es cristiano, experimentó la gracia, limpio por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu de Dios, con el fundamento de la palabra. Como dice un hermano, no le tengo miedo a nadie, venimos entre cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero va a echar la posibilidad otra vez. ¿Cómo se entiende eso? Eso es lo que Pablo está diciendo. De los judíos vino la adopción, dice. Israel fue adoptado, la iglesia también. La gloria en el tabernáculo, en el desierto, Dios mostraba su gloria. Y dice el pacto en el Sinaí, en ese pacto ellos fueron pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese era Israel. La promulgación de la ley, que ningún pueblo de la tierra tenía, la ley que ellos tenían. Pero el culto que tenían, impresionante. Lo que Isaías habla, lo que habla Miqueas, en fin, cuando se habla de las promesas que el Salvador del mundo vendría de allí, de la tribu de Judá, que sus días son desde los días de la eternidad. En fin, según el versículo 3 que nosotros leímos, yo mismo deseara, nos recuerda a Moisés, Pastora Marcia. Dios le dijo, raeré este pueblo y comenzaré un nuevo pueblo contigo. Moisés dice, si tu presencia no va conmigo y si vas a hacer eso, ráeme también de tu libro. Y parece que eso dijo en el desierto y Pablo hace como una réplica, se coloca en semejante posición por Israel. Y es el amor de Cristo. Queremos hasta morir por el pecador, pero no alcanza esa salvación, Pastora Marcia. Nos indican acá que queda 10 minutos, Pastora Marcia. Pongo el celular acá para guiarnos. Entonces, Juan no, ¿se acuerda de John No que dijo, Señor, dame Escocia, o si no, mátame? Imagina esa oración. Dicen que murió clamando almas, en el sentido evangélico de hablar almas, John Wesley, murió clamando almas. En fin, todos quisiéramos eso, Pastora Marcia. Así mismo, pastor. ¿Vamos a seguir un poquito más? ¿O? Sí, ¿Avanzamos? tenemos 10 minutitos. Sí, el versículo 5 para... sí, acá está el 16. Para seguir con el pensamiento. Sí. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Amén. ¿Siguen los privilegios de Israel? Sí, acá, miran, de allí viene el culto, vienen los patriarcas. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Bueno, en esta versión ubica que Jesús es Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos en tema cristológico para discutir eso, ¿verdad? Así mismo, de aquí vino los patriarcas, vino también Cristo. La genealogía de Jesús está en 2 libros, en Mateo y Lucas. Mateo nos lleva hasta Abraham y Lucas hasta Adán. Entonces, se presenta aquí que usa el título honorífico. Aquí dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Aquí se usa el famoso título honorífico sobre Cristo, sobre Jesús, que es el Cristo, el Curios, el Señor. Pablo, en muchos otros textos, va a afirmar la divinidad de Jesús. Muchos, Hebreos 13, 21, podemos citar mucho, pero 8 bendiciones de Israel cita aquí el apóstol Pablo, según el versículo 3 y el versículo 4, que ya mencionamos. Parecería fácil al decir eso para Israel
recibir al Mesías, porque dijimos, de ellos viene la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, según la carne vino Cristo. ¿Y qué es lo que hay que hacer Israel? Aceptarlo ya a Jesús como el Mesías. Demasiado fácil, pero Dios cumple lo que promete, Isaías 53. Pero ahí viene otro problema. Israel no entendió bien. Israel se confundió. Y la promesa de Dios está ahí. Le prometió tierra, pero no solo tierra, también un cumplimiento. No agota la promesa de Dios. El hecho que Israel hubiera aceptado a Cristo no era el fin de la historia de la humanidad. Dios cumple lo que promete, pero privilegio como ninguno tuvo Israel o tiene Israel, pero no le aceptó a Jesús como su Mesías. Muy interesante está, pastor. Sí. Bueno, damos una pausa acá. No, tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Sí? Mira, hasta las 16 horas, pastora. Ah, excelente. Sí. Acá está nuestro reloj. El problema es que se apaga y se apaga. Sí. Entonces seguimos con el versículo de número 6 de Carta a los Romanos, capítulo 9. Sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué significa eso, pastor? Mira un poco. No porque la palabra de Dios haya fallado. Ahora tenemos el contexto de esa palabra que leímos la otra vez. Sí. No que porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que no es una cuestión consanguínea, dice el apóstol Pablo. O sea que, imagínense si vamos, pues, no por tener Isaac, su hijo, por tener su misma sangre, es israelita, pues ya. Porque no nos olvidemos algún texto, pastora Marcia, 12:38 de Éxodo. No sé si te recordás. Sí. Sí, podemos leer 12:38. Sí. 12:38. 12:38. Estamos antes todavía el peregrinaje por el desierto para llegar al monte Sinaí. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Sí, subió una gran multitud con Israel, ¿verdad? Pero con el pacto, toda esa gente que no tiene la sangre de Abraham, por el pacto llegaron a ser judíos. El Apocalipsis nos recuerda eso. ¿Sí? No sé si quiere leer el 3:9, por ejemplo, pastora Marcia. El Apocalipsis 3:9, donde Pablo recuerda, Juan, el escritor del Apocalipsis, habla de eso porque va a repetir ya al final del nuevo pacto del Nuevo Testamento. 3:9. 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. A los que se dicen que son judíos y no lo son. O sea que el hecho de yo tener una cédula de identidad judía, para Pablo no significa porque tiene que ser del corazón. Ese es el 3:9. 3:9. Y el 2:9, un 2:9. poquito más atrás. Sí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. La blasfemia, dice ahora, de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Sí. Y eso es lo que dice mucha gente. Vos te vas a la cárcel y está preso allá Moisés, está Josías, está Jonás, está todo con nombre bíblico, está en la cárcel. O sea que tener el nombre bíblico no significa que vos sirvas a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, tampoco podemos olvidar el concepto paulino en Pablo. Cristo marca la diferencia, porque estamos tocando un punto, pastora Marcia, entre el judío y el que no lo es. Pero en el 3:28 de Gálatas también habla por la iglesia una cosa que es bueno recordar. No sé si querés leer 3:28 de Gálatas, que a mucha gente no le gusta ese texto. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío, estamos hablando de la iglesia de Cristo. No hay esclavo ni libre. Estamos hablando de la época de Pablo, donde había la esclavitud. En Brasil hubo mucho tiempo la esclavitud. Sí. En América,
en Norteamérica, la segregación negra. No hay ya ahora, No hay varón ni mujer. miren, no hay varón ni mujer. Porque Pero todos en el nosotros- sacerdocio evangélico, muchos le niegan todavía el pastorado a la mujer, Sí. porque allí hacen diferencia y hacen injusticia. ¿Y después qué dice? Porque todos vosotros sois uno en Una en Cristo Cristo. Jesús. Debería ser, ¿verdad? Pero la teología paulina no siempre es respetada. Pues bien, entonces ahí encontramos eso, que en Cristo se marca la diferencia. Y bueno, podríamos mirar un último versículo para quedarnos con lo que la gente dice que es perfecto, el 7. El 7. Sí. Dice así, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Sí. ¿Es consecuente con el versículo 6? Sí, la idea sigue continuando, pero es muy importante lo que dice acá Pablo. Dice en el versículo 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. En Isaac, ¿se acuerda que Abraham tuvo, después de morir Sara, y tuvo con, ¿cómo se llamaba la otra mujer que tenía Abraham? Agar. Agar, que vino Ismael. Pues después murió Sara, ¿verdad? Y tomó otro Abraham. No me acuerdo esas cosas, pastor. Y tuvo como 8 hijos. Por eso dice que Moisés salió al desierto y encontró a un sacerdote que era de la tribu de, ¿no te acuerdas? No, esas Madián. No me quiero recordar de esas Y cosas. Madián es hijo de Abraham, o sea, es su pariente de sangre. Sí. Pero acá dice Pablo, ni por ser descendiente de Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea que la línea, llamémosle así, cristológica, mesiánica, viene por Isaac. Entonces la idea sigue, los descendientes, en griego es el esperma, los descendientes, simiente. Al citar a Isaac, ya nos recuerda a Abraham con Ismael, ya nos recuerda con la otra mujer Cetura que tuvo muchos hijos. Entonces, para Pablo, la cuestión del corazón es algo totalmente distinto a una cuestión de la carne. Y bueno, Pastora Marcia, ya nuestro director de orquesta dice que hay que parar la música porque empieza a desafinar las notas, dice. Entonces, le deja nervioso ya eso a los directores de orquesta. Recordar, Pastora Marcia, que somos de la Asamblea de Dios Paraguaya, aquí en nuestra tierra guaraní. Estamos en 110 ciudades y invitarle cordialmente a todos los que escuchan y participan de estos estudios a venir a adorar con nosotros al Señor, que les recibiremos con mil gusto a todos aquellos que necesiten un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar, Pastora Marcia, porque tu oración dice que llega mejor al cielo, por eso usted siempre ora. Oremos todos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este tiempo maravilhoso, donde estamos, Senhor, reflexionando, recordando também sus promessas que são tão fieles, Senhor, que nos ha alcançado por tu graça e por tu misericórdia. Sabemos também, Senhor, que por tu misericórdia somos llamados hijos tuyos, somos um pueblo especial, porque tu, Senhor, has derramado tu sangre en la cruz del Calvário e agora podemos ter, Senhor, esse acesso livre delante de ti, ó Senhor. Te damos graças por todo e pedimos, ó Senhor, que tu misericórdia pueda extender a todas as pessoas que estão, Senhor, neste momento, juntamente com nós, elevando sua mente, seu coração, por suas necessidades, buscando-te também a ti, recordando, Senhor, que tu sempre has hecho e has hablado de las promessas em suas vidas. Creemos, Senhor, em tu misericórdia e, por lo tanto, ó Deus, nos ponemos delante de ti confiados em tu graça e em tu poder. Padre, te damos graças por todo isso, pedindo, Senhor, que nos acompanhe a todas as pessoas em suas necessidades, em seus anhelos e que todo, Senhor, se cumpla conforme tu vontade. Em nome de Jesus, te agradecemos e te lo pedimos, hoje e sempre. Amém. Amén.